les voy a pedir a encarecer, por favor, que nos pongamos sobre nuestros pies en esta preciosa noche de vigilia, que ya muy pocas iglesias tienen estos programas, también de las vigilias, los ayunos. Ya hoy se han metido en una modernidad las iglesias del día de hoy, y nada que quieren orar, nada que quieren buscar el rostro del Señor. Hechos capítulo número 16, vamos a considerar los versos. Si no tenemos prisa podemos leerlo a partir del 11, pero vamos a leerlo de una manera dinámica. Yo leo uno y ustedes leen el otro. Ver si nos encontramos en el número 26. ¿Cómo les parece? Si están de acuerdo conmigo, dicen un amén, gloria al Señor. Porque le he de titular a este mensaje el poder de la oración y de la alabanza. Amén. El poder de la oración y de la alabanza, basado básicamente en Hechos capítulo 16, versos 25 y 26. Pero vamos a darle un poco más de comprensión a la lectura y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de una manera antifonal o intercaladamente. Yo comienzo con los impares, ustedes con los pares, y nos encontramos en el verso 26. Dice así la palabra del Señor a la letra, y tengo el inmenso honor una vez más de leerla de la siguiente manera. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia. A ver, hermano, todo por favor, acompáñenme. Vamos todos en el verso 12 del capítulo 16 de Hechos. 12. Hechos capítulo 16, verso 12. Voy a comenzar una vez más. Verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia que vivimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y eso lo hacía por muchos días, mas desagradándole a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se alborotó el pueblo contra ellos, y los magistrados, dándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió el mandato, los metió en el calabozo de más aseguró los pies en el cerco. Todos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Señor Jesús, querido Jesús, nos presentamos a ti en esta preciosa hora, reconociendo tu soberanía, tu señorío, tu autoridad, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. A ti, Señor, confiamos nuestras vidas y te reconocemos como al único Señor y suficiente Salvador de nuestros corazones, de nuestras almas. Ven, Señor, y sé propicio a nuestra necesidad. Vacíame de mí y lléname de ti. Ruégote que la virtud gloriosa del Espíritu Santo, Señor, pueda tomar dominio y control de cada vida, de cada pensamiento en esta preciosa noche. Todos hemos venido, Señor, expectantes para recibir de ti, Señor. No nos permitas poder regresar con las mismas situaciones a nuestros hogares. Oh Señor, ven, redime, Señor, nuestra situación. Glorifícate de una manera poderosa. Señor, sé, amén, aleluya, propicio. Oh Dios, toma todo pensamiento y llévalo cautivo a la obediencia, Señor, a través de tu sacrificio a la cruz. Derrama de esa poderosa presencia, Señor amado, y en el nombre de Jesús, por la autoridad de tu nombre, declaro que este lugar no es más que casa de Dios, puerta del cielo, y que toda potestad, todo poder, todo principado, todo gobernador, al brujo mayor que se asienta sobre el cenit de estos lugares, de estas regiones celestiales, los declaramos inoperantes. Todo poder antagónico, Señor, en esta hora que toma dominio y control sobre las mentes de los hijos que están en desobediencia en los aires, Señor, y que se mueven con astucia, con engaño, para tratar, Señor, de llevarse a esas almas a la perdición eterna. Te ruego, oh Dios, que tengas misericordia y puedas liberar mentes en esos grills, en esos bar grills, Señor, en esos antros, en esos apartamentos, donde quiera que se encuentren esas personas que son víctimas, Señor, de las adicciones a las drogas, a los placeres de este mundo. Oh Señor, atamos y ligamos toda fuerza, todo poder de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y declaramos que Jesús es el Señor, amén, de estos lugares. En el poderoso nombre de Jesús, no ignoramos las maquinaciones como opera el diablo, Señor, en las mentes. En el nombre de Jesús está ahora, Señor, vencido, derrotado y fracasado. Y Cristo y su iglesia están en victoria. Para la gloria del Señor. Amén. Ya me pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Es maravilloso poder entonces comenzar la introducción de este mensaje, hablando del autor un poquito acerca de quién era el apóstol San Pablo. Es para mí de verdad muy fascinante, muy honroso poder siempre resaltar las veces que me ha tocado hablar de alguna de estas cartas que él escribió, de lo maravilloso que Dios ha sido para con el hermano Pablo, amén, y las generaciones que a través de sus cartas han impactado el corazón de muchos. Hermanos, 13 de esas 27 cartas del Nuevo Testamento se le adjudican a este hermano, amén, al apóstol San Pablo. Nació en Tarso, un hombre de origen judío, pero con nacionalidad romana, con un profundo conocimiento acerca de la ley, y enseñado a los pies de un eminente varón llamado Gamaliel, una persona que tenía también una habilidad para conocer ciertos lenguajes como el griego helénico que se manifestaba en aquellos tiempos, fariseo, ¿verdad?, por naturaleza, por religión. Era un hombre que con singular determinación le sirvió a Dios, tuvo una de las experiencias más extraordinarias en su vida, y fue el haber tenido un encuentro personal con el Señor. O sea, ¿quién mejor que el apóstol San Pablo, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros, de su propia vida, de la manera como le sirvió al Señor, nosotros poder de eso tener
una de las mayores referencias, de las mayores mentorías para poder servir a Dios con abnegación, con un corazón sincero. Bendito sea el Señor. Viajó muchas veces, fue plantador de iglesia, habló más lenguas que cualquier otro. Hermanos, como les decía, tuvo una experiencia como la describe en el primer libro o segundo libro de Corintios, capítulo 14, donde dice él que por razón de la presión que le estaban haciendo los hermanos, aquellos que presumían algunas otras cosas, Pablo él la aclara y dice: conoció un hombre en el cuerpo que no lo sabe fuera del cuerpo, solo Dios lo puede saber, que fue sacado de su cuerpo y llevado, transportado hasta el tercer cielo. ¿Se acuerdan, hermanos? Para escuchar cosas inefables que no le fueron permitidas divulgar en la tierra. Entonces él dice: del tal hombre conviene de que yo me gloríe, pero no me gloriaré sino a través de mis tribulaciones, mis padecimientos. O sea, eso era lo que a él lo hacía ser una persona decisiva, una persona asertiva para la predicación del evangelio. Porque él entendió que las palabras que un día le declaró Jesús cuando él iba resuelto a desolar las casas de los hermanos allá en Damasco, en el país de Siria, y con las autoridades, las cartas de las autoridades que le daban esa investidura para ir a desolarlas. Cuando iba camino hacia esa ciudad de Damasco, de pronto se le apareció el Señor en el camino, porque él quería matar, quería destruir a cualquier cristiano que, o sea, pudiera él conocer que servía acerca del camino. Es más, dice que consintió a la muerte del mártir Esteban, dice que sus ropas estaban justo a sus pies, pudo ver eso, pero cuando él iba camino a esa funesta decisión, se le apareció el Señor, ¿verdad? Y le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿verdad? Yo lo dramatizaría y le diría a ustedes, como si ustedes figuraran de verdad que ese encuentro, así como usted lo pudiera palpar con su propia vida. El Señor le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de pronto él, en su ceguera, ¿verdad?, que no podía distinguir lo que estaba pasando porque había quedado ciego a raíz, ¿verdad?, de esa luz tan intensa, tan inaccesible, le dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz volvió y le habló y le dice: soy yo, Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Y de pronto el Señor le da unas instrucciones que iba a ser llevado hacia Damasco, hacia una calle llamada a la derecha, y ahí iba a encontrar a un profeta llamado Ananías, y que ya él tenía indicaciones de lo que había de hacer. Pero a través del profeta el Señor le enseña, amén, de las tremendas dificultades que de ahí en adelante iba a ir a recibir. Ya, este hombre, instrumento me será en mis manos, y él de aquí en adelante sabrá lo necesario que es padecer por causa de mi nombre. Por eso Pablo, ¿verdad?, es emblemático en eso. Él no es una persona que cuestione a Dios cuando vienen los problemas, las dificultades. Él entiende de que servicio a Dios implicaría sufrimiento, dolor, sacrificio. Hermanos, muchas cosas iba a padecer el apóstol. Entonces, en esa ocasión, cuando iba camino en uno de sus viajes misioneros, el segundo viaje, iba camino hacia Troas. Y de Troas, dice la escritura, de Troas zarpó, pero llegaron rumbo hacia Samatrocia y después a Neápolis, hasta que llegó a esa zona de Macedonia. El Señor le había hablado a través del Espíritu Santo y le prohibió que no fuesen hacia cierta dirección que él había determinado. Qué hermoso es cuando nosotros, primero que quiero que usted se lleve de este lugar algo interesante. Cuando uno quiere escuchar o quiere experimentar cosas maravillosas en nuestra vida, testimonios poderosos, uno tiene que ser, amén, atrevido, audaz. Uno tiene que, hermano, ser abnegado para las cosas del Señor. Ya, porque muchas veces uno llega a las iglesias y lamentable y tristemente uno siempre mira esa monotonía, ¿verdad?, esa forma como forzada, decidiosa de las personas cuando están en los cultos. Ven, hay gente que uno les mira las caras y se ven como lánguidas, ¿verdad? Se ven así como
desesperada, como que ¿cuándo va a terminar esto? Ya me quiero ir para la casa. Y como que no se alegra, ¿verdad? Parecen como caras de sargento mal pagados, hermano. Están así como, no se gozan, no se alegran. Cuando el Señor nos habla de que tenemos que vivir la vida abundante que el Señor Jesús nos ofrece. El diablo vino, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces hay mucha gente que están en la iglesia y no tienen la vida abundante. Usted se da cuenta, ¿verdad? Viven como amargados, aburridos, se traen los problemas desde la casa. ¿Qué culpa tiene la gente, los hermanos, que los están uno saludando y a veces ponen unas caras, ¿verdad? Y si son mujeres, se les mueve la cara por allá y les sacuden el cabello, ya como que están como que ni me miren ni me toques. Entonces, o sea, yo no entiendo cómo una persona, si aplica esos principios bíblicos, no los lleva para practicarlos consigo mismo. Entonces, el apóstol nos da a nosotros esta primera demostración de lo que significa la predicación. Que la predicación, amén, es lo que nos va a llevar a nosotros a enriquecer de muchos testimonios para traerlo a la casa del Señor. Yo recuerdo con mi esposa estábamos en un pueblo viviendo un tiempo, digamos, así muy, muy fugaz, en un pueblecito por allá llamado Mejía, que si usted lo buscara allá en el mapa, quizás va a ser, digamos, para usted una suerte haberlo hallado, porque es un pueblo insignificante, con quizás menos de 50,000 personas. Pero allí en ese pueblecito Dios nos tuvo casi por un año, hermano, y cuando estábamos en los cultos, había una hermana, porque había una costumbre en la iglesia que estaba dirigiendo, decía, ¿quién quiere venir a dar un testimonio? Y entonces la hermanita, ya cuando yo la miraba, decía, Dios mío, esto para mí se llama mataculto, porque se echaba como más de media hora la mujer al frente y no teniendo más nada que decir, hermano, que oren por mí, porque yo estoy pasando tantos problemas, que a veces tengo que ir a donde el doctor y cuando voy al doctor es porque me siento con dolores acá en la parte del hombro y la columna y ya no sé ni qué es lo que tengo. Cuando me sacudo un lado, duermo del otro, todo mi cuerpo me duele. Pero lo curioso es que cuando yo voy a la cita y me presento con el doctor y él me examina y él no ve nada, me toma radiografía, me ha hecho rayos X, ha hecho tomografía y no encuentra nada. Entonces él dice, señora, usted lo que tiene es un problema en la mente, o sea, eso es cuestión de algo emocional, no sé, pero yo no le encuentro nada, todos los exámenes de sangre, todo está bien. Entonces ella, ahí en el culto, dando testimonio, decía, pero yo sí sé que tengo algo, ¿sí sabe? Entonces, un día, eso me hizo recordar como cuando aquella también fue a la cita médica y también venían con los mismos problemas, las mismas quejas. Entonces le decía, doctor, como que yo siento problemas de algo, como que me duele aquí, pero a la vez no me duele. Ya, entonces dijo el doctor, caray, yo nunca jamás había escuchado algo así. Digo, ¿qué me va entonces a medicar? Porque siento que me duele algo, pero a la vez como que no me duele. Y el doctor como que sacó por ahí un frasquito, unos remedios y dijo, hija, pues yo te voy a recomendar este remedio. Cuando usted quiera tomarse, lo haga como que se lo va a tomar y a la vez como que no se lo va a tomar. Y se le va a quitar el dolor, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero así estamos, hermanos, muchas veces estamos más como traumados, psicoseados, porque hay cosas que a veces estamos viendo, como dicen los mexicanos, moros con trinchete, ¿verdad? Con tranchete. Siempre he tenido dificultad para decir ese dicho. Pero, o sea, estamos viendo fantasmas, el fantasma de la ópera, no hay nada, solamente hay cosas que están trabajándose a nivel mental, porque no le damos lugar al Señor para que Dios opere, Dios obre en nuestra vida. Pero mire, cuando estas personas, estos hombres de Dios comenzaron a salir, Pablo y Silas iban camino entonces a hacer la obra del Señor. ¿Qué creen ustedes que pasó? Miren a donde los quiero ir llevando. La Biblia dice que ellos estaban, primero que todo, resueltos a salir y predicar el poderoso mensaje del Señor. No era la primera vez, ya ellos habían hecho muchos recorridos por muchas áreas del Asia. Dios les prohibió que fueran a cierto lugar de ese Asia Menor y se dirigieran ahora camino hacia Europa, ¿verdad? Por allá rumbo hacia Turquía. Entonces, lo que hoy en día es Turquía, pero allí en ese lugar, en Troas, si usted lee el capítulo 20, se va a encontrar que había un congreso, una convención de misioneros, porque fue la ocasión cuando se reunieron por primera vez un Trófimo, un Tíquico, un Timoteo, un Aristarco de Gallo, ¿verdad? Pablo y los demás hermanos acompañantes, y todos venían cargados de testimonios, hermanos.
todo, era muy raro que un servicio de los hermanos de aquella iglesia, de aquellos tiempos, ¿verdad?, resultara de que nadie dijera algo común. Ya era tan normal de que, por ejemplo, al se levantara una persona y dijera, el Señor me sanó, yo era una persona paralítica y el Señor me sanó y me puse a brincar en el templo. El otro era tan normal que dijera, yo era ciego y el Señor me ha dado la vista de vuelta. Hoy parece que es normal, pero que las personas vengan sanas y salgan con dolor de cabeza de las iglesias. ¿Entiendes? Bueno, vamos a orar por esta persona y le meten todo el tarro de aceite encima y se va peor, ¿verdad? Es algo impresionante. Pero ¿sabe cuál es la causa que lleva todo esto? Porque yo he visto algo que de verdad causa mucha preocupación. Y es que la iglesia, hermano, ya hoy en día no está habituada a llevar una vida consecuente en la oración. Yo siempre he dicho que lo que yo no veo que pase en una iglesia, mucho menos voy a escuchar o a creer que pase en su casa. Si no hay hábito en la iglesia para que los hermanos se dobleguen sus rodillas a orar, no me vaya a decir que usted lo hace en su casa. He encontrado, porque nosotros predicamos por muchos lugares, y cuando llego a los diferentes, ¿verdad?, no quiero decir que estén aquí porque yo no conozco, apenas llegamos a las 9 pasaditas de la noche, y no sé si sea un mal hábito, pero donde quiera que voy, hermano, los músicos uno los ve que llegan y comienzan a repuntar ya, a estar ahí como, o sea, lo que no han hecho durante la semana, una hora antes del culto, lo que quieren hacer en pleno momento del servicio. Amén. Y por allá las hermanas masticando chicles y hablando unas con otras, y comenzando como que ponerse al día, ¿verdad?, de los acontecimientos de la vida diaria. Y lo que menos se acuerdan es de doblar su rodilla en la presencia del Señor. Entonces por eso estamos así. Hay mucha gente enferma dentro de las iglesias cristianas. ¿Me entiende, hermano? Entonces, el apóstol en esa ocasión dice las escrituras que salieron hacia el río. Mira, dice el texto que un día de reposo salimos fuera de la puerta, en el verso 13, junto al río donde solían hacerse las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ellos tenían cualquier ocasión para ponerse al día y comenzar a establecer o entablar un tiempo de oración con el Señor. Qué hermoso es cuando nosotros podemos entender eso. Yo sé que la oración no se, digamos, simplifica con el hecho de que uno tiene que solamente optar por tomar una postura corporal, de estar físicamente arrodillado. Pero el apóstol San Pablo nos exhorta aquí, dice que orando en todo tiempo en el Espíritu Santo. Uno tiene que estar conectado al Señor, tiene que estar siempre en vigilia. De hecho, esto es una vigilia. Amén. Y fíjese, hermano, que quería, ¿verdad?, haciendo un paréntesis de esto, en la costumbre judía existía un marco maravilloso acerca de lo que significaba las vigilias de la noche, porque el día se partía en 12 horas. Pero entre las vigilias de las cuales menciona la Biblia, la primera comenzaba más que sobre todo en los tiempos de invierno, de las 6 de la tarde a 9 de la noche. Amén. Sí. No, yo estoy ahora dando por hecho que estoy en la segunda vigilia de acuerdo a la costumbre judía, de 9 a 12 de la noche. Pero existía otra vigilia que era de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la vigilia que usted debería de marcar como una de las más significativas, que algo ocurre, es un fenómeno espiritual que ocurre allí, está, digamos, cronológicamente ubicada entre las 3 de la mañana hasta las 6. Es donde hay mayor actividad en el mundo espiritual. Así es. Puede ser de demonios, puede ser del mundo angelical. Entonces yo no sé si a usted le pasa, pero yo siempre por lo regular me siento muy inquieto cuando yo estoy dormido, y cuando son como las 3:30, 4 de la mañana, siento que el Señor me está despertando a esa hora, siempre, entre 3 de la mañana a 6 de la mañana. No puedo conciliar el sueño, y no puedo como tratar de ser como tramposo con Dios y decirle, déjame dormir otro rato, ya no me puedo dormir, y hasta que no me levanto y me voy para allá, para la sala, y comienzo a hablar con Dios, entonces comienzo a sentir la necesidad de comenzar a entrar en un contacto con el Señor. Es importante eso, la oración, amén, es la que nos ayuda a nosotros a fortalecer, ¿verdad?, esos lazos, esa conexión con el Espíritu Santo. Si queremos conocer más al Señor, si queremos nosotros
poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que permitir que Dios, ¿verdad?, se haga amigo nuestro, haya una amistad intrínseca con el Espíritu Santo de Dios, porque de lo contrario no vamos a entender las razones del por qué muchas veces nos salen unas situaciones que muchas veces nos parecieran como adversas. Dígame, pero si yo estaba esperando que esto pasara, ¿y por qué Dios permite esto otro? Entonces, desconoceremos la voluntad del Señor muchas veces, porque algunos definen que orar es pretender que las cosas van a cambiar. Ya, la oración no cambia las cosas. Ya, escuche bien lo que quiero decirle. La oración lo que nos ayuda es aprender a cultivar una confianza con Dios. La oración nos ayuda a conocer el propósito de Dios y a saber descansar y esperar en el Señor. Por eso es que dice esa parte de la carta del apóstol San Juan, cuando dice: esta es nuestra confianza que tenemos para con el Señor. Cuando aprendemos a definir el concepto de lo que es confiar en Dios, entonces dice la Escritura: esta es nuestra confianza que tenemos para con el Señor, que si alguna cosa hemos de pedir de acuerdo, fíjense, de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Pero muchos nos chocamos, ¿verdad? Muchos erramos en el blanco porque no podemos entender, creemos que siempre Dios tiene que decir un sí a lo que nosotros le estamos pidiendo, y ahí estamos equivocados. O hemos tenido malos maestros, hemos tenido malos mentores y nunca nos han sacado de ese craso error. Pero no todas las veces las oraciones que le presentamos a Dios deben de ser, amén, con una respuesta afirmativa. Porque en las Escrituras encontramos ejemplos, ¿verdad?, que podríamos ser hoy numerosos para mencionarlos, como mencionaré algunos, como el del mismo apóstol San Pablo, que él admite que tenía un aguijón, ¿verdad?, un problema tremendo de índole quizás de salud, ¿verdad? Vamos a asumir, vamos a ser arriesgados para decir que el problema de Pablo era una cuestión de salud, que era un aguijón que no lo dejaba tranquilo. Y decía él que por 3 ocasiones, cuando tú le pides a Dios por tercera vez algo y tú no ves respuesta de Dios, ya mejor no te hagas necio a querer otra vez insistirle, porque el Señor te va a decir, ¿verdad? Póntate quieto, no se te va a hacer saber que definitivamente Él está ya resuelto a decirte que no. Y Pablo por tercera ocasión le oró a Dios para que le quitase el aguijón de su carne, y el Espíritu del Señor le respondió y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y diga al débil, fuerte soy. Entonces, hay oraciones que muchas veces Dios no te la va a contestar de una manera afirmativa. Dice el apóstol Santiago: cuando pedimos algo y no recibimos es porque pedimos mal, pedimos para vuestros propios deleites. Entonces, nuestra mayor recomendación, les daré un consejo que ya me lo di para mí. Cuando tú le pidas algo a Dios, simplemente añade la palabra que es sabia, si es tu voluntad, Señor, ¿verdad? Yo quiero aprender a vivir en tu voluntad. Por eso la oración de Jesús, que contextualiza con lo que estoy diciendo, Jesús le dice a los que deseaban aprender a orar: cuando vosotros oréis, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Amén. Así como en los cielos, también en la tierra. Entonces, si tú eres un verdadero siervo del Señor, haz como Pablo el apóstol. Ok, Señor, admito, reconozco, acepto tus designios, aunque no me gustan, aunque me duelan. Señor, aunque no estoy de acuerdo, los acepto porque tú eres mi Señor. Eso es realmente humildad, es sumisión, hermano. Entonces, las oraciones que levantamos al Señor, escucha bien, como Dios las responde, serán de 3 maneras: con un sí, con un no o con una espera. Amén. Hubo otro varón como Jonás que le pidió al Señor que lo matara, y Dios no lo mató. Ya por lo menos en esa ocasión no lo mató. Hubo otro varón llamado Elías que estaba ya refundido en una cueva por causa de la intimidación de una mujer llamada Jezabel, que lo hizo correr hacia el desierto y se metió en una cueva. Allí estaba deprimido y allí le oró a Dios y le dijo: quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Pregunto, ¿ustedes creen que Dios lo mató a Elías? No lo mató. Es más, les tengo esta noticia: Elías fue arrebatado en un carro de fuego, nunca vio la muerte. Entonces,
Hay oraciones que Dios no va a contestar porque no van de acuerdo a su voluntad. Dice la Biblia en Romanos 8, en el verso, no sé si el 26, dice que el mismo Espíritu sabe interceder mejor que nosotros. Amén. Con gemidos indecibles, porque Él sabe lo que nos conviene. Entonces, es importante que entendamos esto, que cuando Pablo iba a la oración, él estaba, amén, acepto, resignado, Señor, lo que tú quieras. Eso, el Espíritu Santo le dijo, les prohíbe, le dice, no quiero que vayan hacia allá. Y de pronto se le aparece en visión, porque Macedonia, como le digo, estaba ubicado en lo que hoy se conoce con esos países como digamos la Yugoslavia, aquella antigua nación que estaba, los Sarajevo, Bosnia, Herzegovina. Entonces por ahí toda esa península es lo que hoy en día también es ese país de Europa, y antiguamente era Macedonia. Eso era parte de Europa, pero el Señor le revela a Pablo la visión de un varón joven que le decía a un macedonio, le decía, pasa hoy, ayúdanos allá en Macedonia. Esa era la voluntad del Señor. Dios no lo quería ver en otra parte. Fíjese que Dios hasta en eso se mete, hermano. Y si hay alguna razón, hay alguna manera, ¿por qué nos prohíbe que no hagamos ciertas cosas? Pero en otras, de pronto determina que sí, amén, hagamos algo que es inusitado, es inesperado para nosotros. Como yo una vez estaba viajando con un amigo, veníamos de haber visitado una zona del barrio de la ciudad, muy grande, la ciudad donde yo nací, crecí. Y entonces yo venía de vuelta con el muchacho, ya él está en la presencia de Dios. Entonces cuando todavía estábamos por allá a mitad de camino, de pronto de una ocurrencia o una recurrencia mía le dije, hey, José, vamos, bajémonos. Y entonces me decía, hey, varón, ¿cómo así? ¿Te estás loco? Mira, todavía estamos lejos. Y varón, baje. Entonces nos bajamos del vehículo, del transporte público, y la verdad estábamos muy lejos. Entonces yo le dije, yo no sé, pero es que sentí un arrebato, un impulso del Espíritu de Dios, que me dijo, salte, bájate y atraviesa la calle. Entonces yo me bajé y le dije, por favor, acompáñame. Y empecé a atravesar 2, 3 calles. Y cuando yo atravieso la tercera calle, yo digo, pues yo dónde estoy, qué dirección es esta. De pronto, en una esquina, cuando ya yo me trato como de ubicar, ¿verdad? De enfocar dónde estoy y qué es lo que necesito hacer, me ve una persona y me dice, hey, ven acá, no eres hijo a mi mamá. Ya en términos muy costeños de mi país le dicen la chichi. Yo sé que allá en México chichi es otra cosa, pero mi mamá se llama Ana. Entonces, tú no eres hijo de la chichi. Y yo le digo, wow, sí, tú me conoces a mí. Digo, claro, yo te conozco a ti. Y cuando tu madre te lleva allá donde mi tía, o sea, la abuela nuestra, y te he visto, entonces yo, wow, ¿quién eres tú? No, yo soy hijo de tal. O sea, cuando él me menciona el nombre, era un tío de mi madre. Entonces yo le digo, entonces, ¿quiere decir que mi tío vive por aquí cerca? O sea, los tíos de mi mamá, sí, viven a 2, 3 cuadras de aquí, pero la noticia es que están enfermos. Entonces ya yo comienzo, wow, a entender, mira cómo uno cliquea, ¿verdad?, las cosas de Dios. Esto entonces es lo que quiere decir, por eso Dios me bajó del bus para yo ir a esa casa. Cuando yo llego a esa casa, la situación estaba tensa, los dos estaban ahí, el padre, la madre del muchacho, o sea, mis tíos, más de mi mamá, ya eran tíos segundos míos, pero ya estaban algo mayor. Y entonces yo veo una cantidad ahí como de nietos de él, hijos. Era como para hacer un culto ahí, hermano. Entonces yo llego, ellos se sorprenden, yo me identifico, porque no era mucho de tener convivencia con mi familia, pero me presento como hijo de la chichi, que era sobrina. Ya cuando yo menciono ese nombre, ¿saben quién es? Yo comienzo a hablarles de la palabra, comienzo a presentarles el plan de salvación, y al final me piden oración por sanidad. Estaban enfermos ambos. Entonces cuando ya yo hago el llamado, ellos aceptan al Señor y todo, ¿verdad? Y algo pasó allí. Yo sé, no voy a exagerarlo, hermano, porque a veces yo sé que hay muchos predicadores sensacionalistas, que la gloria de Dios que se movió, que se manifestó, que una tumbadera, que mira, que la unción, que vi esto, que vi una mano, que vi una copa grande. Yo no vi nada, yo me quedé, solamente creí. Ya.